Muy buenos días tengan todas, todos y todes ustedes. Bienvenidos a una emisión más de ¿Y tú también discriminas? El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Bienvenida, mi querida Mariana. Muchas gracias, Miros. Qué gusto estar contigo. Muchas gracias. Pero antes de que entremos en materia, me voy a permitir leer una pequeña semblanza de nuestra invitada. Ella es Mariana Díaz Figueroa, abogada mexicana. Es experta en el abordaje interseccional del género y la discapacidad. Actualmente se desempeña como académica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en protección internacional de los derechos humanos y democracia por Flaxo México y licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con diplomados en Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, Flaxo México, así como en Gerencia Social y Políticas de Discapacidad, Flaxo Chile, adicionalmente de diversos cursos de especialización en el Sistema Interamericano y Universal de Protección de los Derechos Humanos. Y desde que tuve la oportunidad de coincidir y conocer a Mariana, me di cuenta que se pasa de humilde, mi querida Mariana, porque eso no es nada junto a todo lo que ha hecho. Es una experta en la materia y además ha ayudado muchísimo a visibilizar a las mujeres con discapacidad, principalmente mujeres con discapacidad, y como lo decía su semblanza, haciendo una interseccionalidad muy interesante, porque pues van cambiando hay detalles que cambian de un grupo a otro y por eso estamos muy emocionados de tenerla hoy aquí, porque hoy vamos a aprender mucho del mundo de las personas con discapacidad y en especial las mujeres y a qué retos nos enfrentamos, porque yo también tengo el honor de pertenecer a ese grupo. Y bueno, sin más preámbulo, pues te cedo la palabra, mi querida Mariana, y nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. Ay, muchas gracias, Miros. Mil gracias a ti por la invitación. Más bien la afortunada y la honrada de estar en tu programa soy yo. Entonces, muchísimas gracias. La verdad es que me siento muy afortunada y te agradezco mucho que abras este espacio para platicar de estos temas, porque la verdad es que todavía están muy invisibilizados. Son temas de los que casi no hablamos y que la gente no conoce. Entonces, que en espacios tan importantes como el tuyo se dé el espacio para hablar de estos temas desde una perspectiva de género e interseccional me parece súper importante. Sobre todo, como tú decías, me gustaría quizá empezar eh, tratando de hacer un ejercicio con tu público. No sé, a lo mejor un ejercicio mental nos ayudaría un poco para ver de qué estamos hablando. Entonces, a ver si me sale. Eh, Claro Me que sí. gustaría que tratemos de imaginar, hagamos un ejercicio imaginario y entonces pensemos qué se nos viene a la mente cuando decimos persona con discapacidad, para empezar. Entonces, el problema es que generalmente cuando hablamos de personas con discapacidad, se nos viene a la mente sinónimos como enfermedad, problema, angustia, tristeza, ¿no? Falta de oportunidades, etcétera. Sufrimiento también, ¿no? Que luego nos Totalmente, que padecen o que sufren, no, pues yo no sufro, yo tengo, pero no necesariamente sufres, ¿no? totalmente. Y ejemplos clarísimos de eso, súper informal, pero en las novelas mexicanas tenemos muchísimos de esos, ¿no? Y entonces, generalmente, el final feliz, ¿no? De una, bueno, casi no hay protagonistas con discapacidad, pero las pocas que hay, el final feliz, entonces es una cura mágica que elimina la discapacidad y entonces todo se vuelve de color rosa. Y eso nos da una narrativa terrible de la discapacidad. Eso refleja algo que se llama modelo médico asistencialista, ¿no? Todos y todas, todes,
crecimos hasta las venas metidas con el modelo médico asistencialista, así como crecimos con el machismo y hacemos acciones machistas sin darnos cuenta, también crecimos con el modelo médico asistencialista, que además el modelo médico asistencialista lo que reproduce es un sistema de opresión, que ahorita voy a explicar eso, que se llama capacitismo. ¿Okay? El capacitismo es algo como el machismo que genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque el capacitismo, digamos que todo en este mundo está creado por y para personas con un cierto tipo de cuerpo que se mueven de una determinada manera, generalmente caminando, se comunican solo de una manera, por ejemplo, oralmente, y no contemplamos otras maneras de comunicación, entienden el mundo y reaccionan de una determinada manera. Y entonces absolutamente todo está construido así. Veamos, las calles, pues no tienen rampas ni nada de eso porque están pensadas en un tipo estereotipado de persona. Lo mismo, las tecnologías o los trabajos, todo está pensado en un tipo estereotipado de persona, pero no vemos la diversidad porque justamente como dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que acaba de ser el aniversario hace bien poquito, la convención de lo que trata es de celebrar la diversidad humana, porque justamente entiende que todos somos diferentes, ¿no? Y que así como hay personas altas, bajitas, más llenitas, más delgaditas, pues habemos personas que nos movemos de diferente manera, nos comunicamos de diferente manera, entendemos el mundo de diferente manera, y eso está bien, es perfecto. El problema no es eso. El problema son las barreras que las personas y la sociedad pone y que nos impiden el ejercicio de derechos. Eso por un lado. Entonces, tenemos ahí un sistema de opresión que se llama capacitismo. Y como todo está pensado en un tipo estandarizado de persona, pues dejamos de advertir todo lo demás y empezamos a generar muchos problemas para el ejercicio de derechos. Y por otro lado, Y una pregunta, perdón por la interrupción. Entonces, para ver si me queda claro el concepto del capacitismo. O sea, se puede decir que el principal actor o el que principalmente desarrolla este capacitismo es el Estado o también somos la sociedad en general. O sea, tanto el Estado como la sociedad en general. Se me ocurre que el Estado de una forma estructural o por sus mismas estructuras, fomentan esta situación estereotipada y por el otro lado la sociedad con todo lo que trae, todo nuestro bagaje cultural simpatiquísimo, lo fomentamos también, o sea, ¿son los dos actores o solo es el Estado? no, pues tú lo dijiste mejor que yo, exactamente, son los dos actores. Por un lado, sí, de manera estructural, pues el Estado, ¿no? En su manera de diseñar las leyes, las políticas públicas, etcétera. Pero por otro lado, o sea, absolutamente todas las personas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta de nuestra manera de pensar, nosotros reproducimos sesgos capacitistas todo el tiempo. Desde, o sea, justamente por eso el ejercicio que hacíamos al principio. Si yo les digo persona con discapacidad, todo lo que se nos vino a la mente, que comentábamos y que se refleja en las novelas, todo eso refleja el capacitismo, porque como estamos pensando en un tipo estandarizado de persona, lo que sale de ese estándar lo consideramos malo, triste, anormal, problemático, etcétera, y entonces todo está construido así y seguimos reproduciendo estos problemas.
Y pasa un poco como la normalización de la violencia, ¿no? Que ya lo hacemos de manera cotidiana, ya estamos como que con ese chip y no nos damos cuenta, o sea, hacer conciencia es a veces muy complicado. Y no es que seamos malas o buenas personas, simplemente así crecimos, es nuestro entorno y pues como que es lo normal es ver raro al diferente, es ver diferente a quien se mueve de manera distinta a nosotros, en lugar de, me encantó lo que dijiste y, si es, y yo comparto esa idea de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una alegoría a que vivamos en la diversidad y la disfrutemos y sobre todo que las personas con discapacidad entremos a la vida como una persona más, que tenemos alguna condición, bueno, pues sí, ¿y eso qué, no? No nos hace ni mejor ni peor ser humano, nos hace uno más en una comunidad donde así debería de ser, pues todos incluidos, todos y todas y todes, muy felices, pero entonces se presenta esta figura del capacitismo, además de lo que comentabas del machismo y bueno, ni hablar de otras violencias, que entonces están tan normalizadas que pues para poder llegar a estos conceptos pues es muy complicado, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo es que se llega a poder detectar que eso es parte del gran problema que estamos viviendo, que luego además se traduce en discriminación y su máxima expresión, que es el feminicidio o los crímenes de odio, ¿no? Claro, justo creo que acabas de tocar un tema muy importante, porque cuando este tema que estábamos hablando, que tiene que ver con el capacitismo, se mezcla con los problemas de género, ahí tenemos un problema mayúsculo, ¿no? Todavía más grave. ¿Por qué? Porque el género, o sea, el nacer hombre o mujer, también es otro sistema de opresión. ¿Por qué? Porque ese solo hecho no debería ser, pero el solo hecho de ser hombre o mujer te da mayores o menores oportunidades de ejercer derechos, de hacer cosas, de tener más o menos dinero, más o menos oportunidades, y eso es un problema. Y cuando mezclas las dos cosas, pues se vuelve como una bomba atómica para muchas cosas. Y en el tema de violencias, pues todavía peor, ¿no? Porque entonces hay cosas, no porque nos queramos hacer más complicada la vida y los investigadores aquí se están complicando, sino porque es una realidad que hay problemáticas y violencias que no van a vivir las mujeres sin discapacidad y que tampoco enfrentan los hombres sin discapacidad, ¿no? Son violencias bien específicas porque se mezclan estas dos cosas, el capacitismo y el género. ¿Cómo qué? Para que vean que no me lo estoy inventando. Cosas súper específicas que muchas veces ni siquiera en ningún lado son consideradas como violencias. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del tema de violencia de género, en general tenemos metido en la cabeza, igual que el Estado y nosotros, a un tipo estandarizado de mujer, ¿no? Una mujer que por supuesto no tiene discapacidad. Entonces, las violencias que enfrentamos las mujeres con discapacidad ni siquiera son visibilizadas. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, muchas mujeres con discapacidad son sometidas a esterilización forzada, ¿ok? Entonces, ¿y esto a qué se debe? Se considera que muchas mujeres con discapacidad pueden ser víctimas de violación. Y entonces la lógica es pensar que, bueno, si ya las van a violar, pues que las violen, pero por lo menos las esterilizamos sin su consentimiento para que no queden embarazadas. Pero claro, ese es un problema bien grande, porque
primero, eso no es una solución al problema, porque eso estarás de acuerdo conmigo que no evita la violación. Entonces, eso no soluciona el problema de raíz. Y por otro lado, si pensamos en los feminismos, una de las máximas del feminismo es que nuestro cuerpo es el primer territorio. Pues para las mujeres con discapacidad eso no es cierto, porque muchas mujeres con discapacidad no pueden decidir sobre su cuerpo. O, por ejemplo, lo mismo sucede con los abortos forzados. Muchas mujeres con discapacidad son obligadas a abortar sin su consentimiento. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas mujeres están sometidas a algo que se llama estado de interdicción. El estado de interdicción es que un juez decide que tú no eres apta para decidir sobre tu cuerpo. Bueno, y sobre nada. Entonces desapareces para el mundo y una tercera persona que se llama tutor o tutriz decide sobre ti. Y eso es un problemón, porque si una persona decide que está bien que te operen, pues entonces tu opinión ya no cuenta. De hecho, ahorita que tocaste el tema de interdicción, que me gustaría que cuando pasemos al otro bloque nos enfoquemos en ese, pero y de verdad es una figura terrible porque puedes tener una limitación por la naturaleza de la discapacidad que tienes, pero ello no te impide tomar decisiones de otra índole, y máxime una tan preocupante como y tan importante como el derecho a tu vida reproductiva, ¿no? O sea, sobre todo como mujer, uno tiene el derecho, hasta donde me quedé, las convenciones dicen que tenemos el derecho de decidir, y eso incluye también a las mujeres con discapacidad. Pero antes de adelantarnos, me gustaría, Mariana, si nos pudieras platicar cuando hablan, quizás nosotras porque estamos muy inmersas en el tema y bueno, y vivimos también con esas situaciones, pero la gente cuando oye mujer con discapacidad, me gustó mucho este ejercicio que existía al principio de a ver qué nos imaginamos. Entonces, la mayoría de la gente, si le preguntáramos ahorita, de las personas, dirían, bueno, pues una mujer en silla de ruedas o una mujer con muletas o con algo. Generalmente se va, el imaginario general se va principalmente a la cuestión motriz, a las limitaciones motrices, pero el mundo de la discapacidad es enorme. Entonces, no sé si me gustaría mucho que nos pudieras explicar, bueno, discapacidad qué es, a qué se refiere y en general los tipos que hasta ahorita son considerados como, o sea, los grandes grupos de la discapacidad. Claro, mira, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad se compone, o sea, contrario al modelo médico que nos dice que la discapacidad es sinónimo de enfermedad, eso no es cierto. Eso hay que quitarnos el chip y eliminarlo, porque es algo falso que nos han enseñado, pero que no es. Lo que sí es que la Convención nos dice que se compone de dos factores. Por un lado, digamos que utiliza una palabra no tan adecuada, pero dice las deficiencias, que más bien yo hablaría de las condiciones individuales de la persona. Por ejemplo, la diversidad de movimiento, si se mueve de diferente manera, de comunicación, si se comunica, por ejemplo, en lengua de señas, si entiende el mundo de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, discapacidad intelectual o psicosocial, etcétera. Bueno, eso por un lado, y sobre todo en donde tenemos que poner más atención es eso en conjunto con las barreras del entorno. ¿A qué me refiero con barreras? Pues pueden ser barreras físicas como escaleras o barreras comunicacionales como que no haya un intérprete, o barreras actitudinales que son las que más nos afectan, ¿no? Los prejuicios, los estereotipos, es decir, lo que pensamos que es, pero que es una idea falsa,
que genera muchos problemas. Entonces, eso conjuntamente se entiende como discapacidad. Por eso a mí me gusta más un término que utiliza la Corte Constitucional colombiana, que habla de persona en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque si eliminamos las barreras, que les digo, entonces la discapacidad desaparece y lo único que nos quedaría sería la diversidad humana, Claro, ¿no? qué lindo. No, y sobre todo que además, esto de hablar de, es que tu discapacidad es permanente o no, pues la verdad es que nadie sabemos, porque también la tecnología médica va avanzando, la ciencia médica va avanzando, entonces quizá algo que ahorita desafortunadamente no tiene una forma de cambiarlo a que sea un, por ejemplo, la cuestión de la, y perdón que me refiera tanto a la movilidad, pero es lo que me tenemos más gráfico, pues tal vez ahorita no hay ciertos implementos que tal vez el día de mañana sí. Bueno, antes no había silla de ruedas eléctrica y ahora sí. Me recuerdo ahorita de Stephen Hawking, de un gran científico que por esclerosis pues se le fue atrofiando su cuerpo, todo toda su musculatura y gracias a la tecnología se comunicaba, siguió escribiendo, iba dictando y todo lo movía, me parece que solo con la boca, una cuestión así, y de entonces tenía un grado de independencia que quizá el siglo pasado pues ni soñando, ¿no? Entonces a veces también como que nos cerramos a que esa silla es para siempre, no, espérame tantito, y tampoco puede ser así tan tajante, ¿no? Y también no sé tú qué opinas de los grados de discapacidad, pues ni que fuera oferta, ¿no? O sea, tú tienes más, yo tengo menos. Híjole, también todos esos modelos que me gustaría mucho que también pudiéramos ver tantito de esto, pero qué importante es saber todas estas situaciones y bueno, tengo entendido que se dividen en cuatro o cinco grupos, ¿no? Está el sensorial, el cognitivo intelectual, el psicosocial y el de, se le llama de motriz o de movilidad, ¿no? Sí, lo único es que, ¿sabes qué? Creo que bueno, los tipos, si bien nos sirven para ilustrar algunas cosas, la convención no se refiere a tipos. Y te voy a decir por qué, porque los tipos de alguna manera siguen reflejando el modelo social, porque ¿cómo Encajona. distingues esos tipos? En general, esos tipos los distingues a partir de un diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico es el que te pone una etiqueta de lo que puedes y no puedes hacer. Entonces, ese sigue siendo un problema, porque lo que nos dice la convención y el modelo social es en donde tienes que poner tu atención no es en el diagnóstico, porque este en realidad no te dice nada, no porque esté en contra de los médicos, pero el sistema médico, la OMS ha cometido pues, algunos problemas ahí, no solamente con el grupo de personas con discapacidad, sino, por ejemplo, de personas de la diversidad sexual o de identidad de género, pues también, ¿no? Antes se consideraba como una enfermedad y por supuesto ahora sabemos que para nada lo es, ¿no? Entonces, más bien en donde tenemos que poner el acento es en las barreras que se generan para que las personas puedan ejercer sus derechos. Y entonces, ¿qué tipo de barreras? Pues dependiendo de la diversidad de cada persona, ¿no? Por ejemplo, de movimiento, ¿no? Si nos movemos de diferente manera, por ejemplo, y utilizamos lo que tú decías, un usuario de silla de ruedas o de muletas o que necesita una prótesis porque tuvo una amputación, etcétera. O por ejemplo de comunicación, pues tenemos a la comunidad sorda, ¿no? O personas eh, con discapacidad intelectual, por ejemplo, que entienden el mundo de diferente manera, o psicosocial, ¿no? Lo mismo que
digamos, reaccionan de diferente manera o entienden el mundo de diferente manera y muchos o muchas de ellas se identifican orgullosamente como parte de la comunidad loca, ¿no? Así se autodefinen. Sí, yo soy de esa comunidad, por cierto. Y mi mamá me dice, pero es que no entiendo que te digas loca. No, no importa, mientras yo lo entienda, está muy bien. Exactamente. Porque sí es fuerte decirse, autodenominarse es fuerte, pero la única que puede decidir cómo se autonombra soy yo. Que llegue un agente externo y me diga, es que estás loca, ahí sí no lo permito. Yo me autodefino, pero no me va a autodefinir nadie. Y es parte de lo que dice la convención también, ¿no? Son nuestros derechos que están ahí contemplados y como muy acertadamente dijiste, es una fiesta de la diversidad, de las diferencias. Y Bueno, además, diferencia tampoco me gusta mucho el término, pero bueno. es que creo que, o sea, sí es como empoderante poderte autodefinir y además también cambiar los conceptos porque los tenemos como súper mal entendidos, ¿no? Y por ejemplo, la palabra loca, loco, lo tenemos súper estigmatizado. Y cuando lo reivindicamos, le cambiamos ese significado, pues en realidad cambia todo porque el significado que teníamos antes, pues viene otra vez del modelo médico, que ese modelo no lo queremos y entonces lo hacemos propio y le damos un significado súper poderoso y eso me parece muy valioso. Claro, y es fantástico. Afortunadamente, mi médico tratante sí es de esta ola de no, usted tiene que tener todas las oportunidades iguales y además si ahorita hay implementos, por mi caso del perro de asistencia, hay que usarlo porque tiene derecho a su libre desarrollo de la personalidad. Mi mismo médico me lo dice, claro, él creo que sí ha tomado cursos de derechos humanos que desafortunadamente no es la mayoría de los psiquiatras y muchos médicos todavía que están en el modelo institucional. Entonces, es todo un conflicto, no solo el capacitismo, sino todos estos estereotipos, la normalización de violencia, como ven, se van arrastrando varias cosas y la interdicción que ahorita en el siguiente bloque vamos a abordar, nos tenemos que ir a este primer corte, pero regresamos y vamos a entrar ya de lleno a lo que es la interdicción, que a veces, pues, la gente que no está en cuestiones legales a veces no la entiende y muchas veces muchos compañeros y compañeras con discapacidad desafortunadamente han caído en estos estados sin ser debidamente capacitados o más bien no les han explicado adecuadamente lo que ello significa. Entonces, bueno, vamos a regresar con esto. Entonces, no se vayan porque vamos a seguir aprendiendo con la maestra Mariana Díaz, a quien y tú también discriminas. No se vayan. Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes y nos quedamos precisamente en que la maestra Mariana nos va a explicar qué es la interdicción y cuáles son los principales retos a los que se enfrenta una persona con discapacidad. Ya lo explicaste en el primer bloque, a las esterilizaciones forzadas, abortos forzados, entre otras muchas cosas que puedan suceder, ¿no? También se me ocurre la cuestión del matrimonio, en fin. Entonces, bueno, adelante, mi querida Mariana. Muchas gracias, Miro. Sí, la verdad es que el tema de la interdicción es un temazo. Tú decías en el módulo pasado que no queda claro para muchas personas con discapacidad y yo diría que para ninguna persona, es más, para muchos abogados tampoco queda muy claro el problema de la interdicción, ¿eh? Porque muchos abogados y abogadas que yo conozco siguen creyendo que la interdicción es una cosa maravillosa que sirve para proteger y, entre comillas, a las personas y eso es
déjenme decirles, absolutamente falso, ¿no? Y vamos a empezar. ¿Qué es la interdicción? La interdicción es un mecanismo jurisdiccional, es decir, que se tiene que llevar ante un tribunal y un juez tiene que decidir si una persona es apta o no para tomar decisiones por sí misma. Y entonces, si decide que no es apta para tomar decisiones por sí misma, le nombra a un tutor o a una tutriz, es decir, a una tercera persona, que puede ser, en general es la familia, pero puede ser alguien que no sea de la familia, y entonces es esta tercera persona la que va a tomar las decisiones en lugar de la persona que fue declarada en estado de interdicción. ¿Y cuál es el efecto de esto? En realidad parecería algo X que alguien decidiera por ti, pero si vemos que todo tiene una implicación jurídica, aunque no nos demos cuenta, vamos a ver que todo lo que hacemos implica acciones de nosotros como parte del mundo jurídico, de las leyes. O sea, piensen en qué hacen en un día cualquiera, bueno, cualquiera no de pandemia, para que sea más ilustrativo, pero, o sea, si se levantan y se bañan, es porque firmaron un contrato de agua. Ese contrato de agua, pues para firmar ese contrato implica tener personalidad jurídica, o sea, ser reconocido por la ley como que tú puedes tomar decisiones. Si estás en esta interdicción, ni siquiera ese contrato del agua lo puedes firmar. No puedes ir al banco a abrir una cuenta bancaria. Lo que tú decías, no puedes decidir si te puedes casar o no, porque para eso también requieres personalidad jurídica, existir para el derecho. Una persona declarada en estado de interdicción, pues suena fuerte, pero es la verdad, deja de existir, pues un poco para el mundo jurídico, pero también para el mundo real. Deja de existir de alguna manera, porque no puede hacer nada, o sea, no se puede casar, no puede adoptar, no puede firmar un contrato para trabajar, no puede lo que ustedes quieran. O sea, el contrato del celular, el comprar un coche, el decidir si quiero que me operen o que no me operen, o que tenga un tratamiento o que no lo tenga, o que me mediquen o no me mediquen, o que me hagan lo que me quieran hacer, por ejemplo, como el tema de las esterilizaciones, pues eso es algo que no lo puedo decidir yo. ¿Por qué? Porque eso implicaría que yo dé mi consentimiento por escrito. Y como yo ya no existo para el mundo jurídico, pues mi consentimiento no es el que importa. El que importa es el de la tercera persona. Entonces, imagínense qué fuerte que un juez decida que una persona es incapaz y por lo tanto que no puede tomar decisiones. A ver, esta figura, va a ser un poco de historia, la figura de la interdicción, que ya quedamos que es terrible porque, pues porque desaparece a la persona, digamos que se creó en Roma, en el mundo romano, en el derecho romano, o sea, hace muchísimo tiempo. Y entonces no puede ser que algo que se creó hace muchísimo tiempo, con un montón de sesgos y de estereotipos, y por supuesto, cuando no existía la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se siga aplicando ahora. Y además, te voy a decir algo, no es algo nuevo que se limite la capacidad jurídica. Digo, sigue muy de moda limitar la capacidad jurídica para personas con discapacidad, pero eso le sucedía históricamente a otros grupos de la población. Por ejemplo, a quienes en Roma también se limitaba la capacidad jurídica a las mujeres. ¿Okay? Las mujeres no podían, bueno, en Roma y posteriormente, no podían firmar contratos
por sí mismas, ni eran sujetos de crédito ni nada. Quien tenía que tomar esas decisiones era el padre de familia o el esposo. Si yo les dijera ahorita, las mujeres no pueden tomar decisiones para nada, no pueden firmar ningún contrato, todo lo tiene que hacer o el padre de familia o el esposo, bueno, o sea, el mundo ardería, ¿estás de acuerdo conmigo? Ardería. ¿Cómo que nosotros, bueno, nosotras no podemos tomar ninguna decisión y quien tiene que tomar la decisión es un señor, ¿no? Ardería esto. ¿Por qué no puede arder de la misma manera cuando hablamos de personas con discapacidad? Porque en realidad lo que está ahí, otra vez, es nuestros prejuicios y nuestros estereotipos, porque en general nos han enseñado que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones por sí mismas y entonces si no pueden tomar decisiones por sí mismas, porque a lo mejor se equivocan si toman estas decisiones, quien tiene que tomar esas decisiones es una tercera persona y con eso se busca protegerlas. Si tú hablas con, por ejemplo, padres de familia que buscan el estado de interdicción de sus hijos, sin duda lo hacen con la mejor intención, no lo dudo, ¿no? En muchos de los casos. Y lo que buscan es proteger a sus hijos. Pero el problema, y se los digo con todas las letras, es contrario a lo que pensamos, contrario a lo que nos han enseñado, la interdicción no protege a las personas con discapacidad o a las mujeres con discapacidad, todo lo contrario, los deja en un estado de desprotección terrible, porque les digo, desaparecen para el mundo jurídico. Entonces, es más, si la persona que está tomando esas decisiones no las toma adecuadamente, ni siquiera puedo ir a demandar eso, pues porque no existo para los tribunales. Entonces, eso está gravísimo. Y entonces tú me vas a decir, o los padres de familia me van a decir, pues si eso no los protege, ¿qué los protege? Y entonces la respuesta no las da otra vez la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y nos dice, el estado de interdicción es contrario a la Convención, está mal, lo tenemos que desaparecer porque es una figura que ya no puede existir. En lugar de eso, tiene que haber algo que se llama decisión con, o toma decisión con apoyos, ¿ok? En lugar de que una tercera persona sea la que tome la decisión por la persona interdicta, dice, esta figura tiene que desaparecer, entonces yo reconozco que es un derecho humano que todas las personas tengan capacidad jurídica, es decir, que puedan decidir y que existan para el derecho. Eso es un derecho humano indiscutible. O sea, la pregunta no es quién tiene capacidad jurídica, porque la respuesta es todo mundo tiene capacidad jurídica porque es un derecho humano. La pregunta sería, ¿cómo vamos a apoyar a esa persona para que ejerza su capacidad jurídica? Y la respuesta es no quitándole personalidad, o sea, no desapareciéndole y borrándola, porque eso no sirve, la desprotege. Más bien, hay que generar mecanismos de apoyo para la toma de decisiones. ¿Cómo se generan esos mecanismos de apoyo? Pues lo ideal es que existiera una ley que nos dé pautas para esos mecanismos de apoyo, pero bueno, para eso todavía nos falta. Entonces, mientras llegamos a eso, que ojalá algún día lleguemos y sea muy pronto, lo que sí pueden hacer quienes imparten justicia, las jueces y las juezas y los jueces, es generar estos sistemas de apoyo. ¿Y cómo se generan? Tendrían que preguntarle a la persona con quién se siente más identificado.
ya sea personas de su familia o no de su familia, ¿no? ¿Quién la puede apoyar de mejor manera? Primero, a lo mejor si es necesario para explicarle de manera más sencilla las problemáticas o lo que tienen que hacer o los contratos, etcétera, y después para apoyarlo en lo que decida decidir, en esa toma de decisiones. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿y cómo sé si esa persona está tomando la mejor decisión o no? Porque pues si esa persona está tomando la decisión, me da miedo que se equivoque. Y la respuesta sería, pues, ¿que no nos equivocamos todas las personas cuando tomamos decisiones? O sea, también las personas con discapacidad tienen derecho a equivocarse. O sea, seguramente se tratará que la decisión que se tome sea la mejor posible, pero si por alguna razón no es la mejor posible, también tenemos derecho a equivocarnos y eso está bien. Entonces, por un lado se genera un sistema de apoyos y por otro lado, esto también es importante, el juez genera un sistema de salvaguardias. Esta palabra es muy chistosita, pero salvaguardia se refiere a medidas de protección que genera el juez, es decir, nombra a otras personas para verificar si quien está prestando el apoyo de verdad lo está haciendo bien y está siguiendo lo que desea la persona con discapacidad o no. Y si no lo está haciendo, también hay posibilidad de quitarlo y de poner a otra persona. Entonces, si vemos esto, en realidad, este sistema de apoyos y de salvaguardias, pues protegen mucho más los derechos de las personas con discapacidad que el mero hecho de borrarlas y de que otra persona tome decisiones por ellas, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Entonces, quiero entender que pues esta figura de la interdicción pues también es un gran aliado del famoso capacitismo que hablamos en el bloque pasado. Desde 2011, que fue la reforma más importante en materia de derechos humanos, que se consagraron los mismos a nivel constitucional, pues se supone, y ya de por sí ya venía, ¿no? Esta tendencia hacia el respeto de los derechos humanos. Ahorita que decías los jueces y las juezas que pudieran ver esto. Yo me acuerdo que inclusive desde antes de la reforma, constantemente al Poder Judicial se le da todo tipo de cursos. Bueno, tú eres parte del Poder Judicial, yo no te tengo, tú sabes perfectamente que todo el tiempo están en entrenamientos, en capacitaciones de todos estos temas. Y yo ahí es donde no entiendo qué pasa si tienen toda la información, ¿por qué les sigue costando tanto trabajo juzgar con perspectiva de derechos humanos, sobre todo en cuestiones de personas con discapacidad, que a veces los casos tienen que llegar precisamente hasta la Suprema Corte por esta falta de perspectiva? De cómo los jueces y las juezas, a pesar de todo este bagaje cultural, aparte de sus constantes entrenamientos y también gracias a la reforma, famosa reforma del 2011 que consagran los derechos humanos a nivel constitucional, que también en lo que podía reconectarnos me quedé pensando, ¿eso qué significa? Que al estar los derechos humanos consagrados a nivel constitucional es que son iguales que la Constitución, o sea, tienen la misma jerarquía. Entonces, a pesar de todos esos esfuerzos, ¿qué consideras tú que ha faltado a nuestro poder judicial o en general a la sociedad para que podamos ir terminando con, bueno, primero con esta figura tan terrible de la interdicción, pero también todos esos estereotipos, estigmas en los que estamos inmersos, como también ya lo comentamos, son una serie de cosas, no solo hay condenados jueces y juezas que no hacen bien su trabajo, no, es toda la construcción social en la que vivimos, que es lo que hemos estado hablando, de todas estas normalizaciones, esta normalización de las diversas violencias, el capacitismo, bla, bla, bla. Entonces, pues ahora sí que, ¿cómo desenmarañamos esto?
Ay, mira, pues qué buena pregunta y qué complicado. Pues mira, creo que como bien lo dices tú, o sea, todo esto, a ver, primero yo diría, las juezas, los jueces son personas y como personas que viven en la sociedad, pues también han crecido igual que todos nosotros, así con el capacitismo metido hasta las venas. Entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer, uno es entender, o sea, cambiar el chip, que es lo más difícil sobre el tema de la discapacidad, ¿no? Eso. Y para hacer eso, nos tenemos que cuestionar muchísimo a nosotros mismos como sociedad. O sea, eso es un ejercicio que pueden hacer todas las personas que nos escuchan y cuestionarse qué sesgos capacitistas reproducen todo el tiempo, ¿no? A lo mejor advertirlos y tratar de modificarlos, ¿no? Y eso después, pues sin duda se refleja en el Poder Judicial y yo diría no solamente en el Poder Judicial, sino también en los demás poderes, en el Ejecutivo y en el Legislativo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo hace políticas públicas, ¿no? Y entonces, si no se entiende bien estos temas, tenemos políticas que no resuelven las problemáticas de raíz y que solamente se quedan en un punto de vista asistencialista, como darte una cantidad bien poquito de dinero sin asegurar trabajo, educación, vivienda, etcétera, pues que en realidad no les sirve de nada a las personas con discapacidad, o les sirve muy poco, pues porque ese dinero se acaba muy rápido y no resuelve ningún problema de raíz, ¿no? O el legislativo también, que sigue creando leyes que terminan siendo discriminatorias o que reflejan estos sesgos capacitistas apartados de la convención eh, y que no modifica lo que tiene que modificar, por ejemplo, la figura de la interdicción, ¿no? Que es clarísima. Y esto que se debe, pues justamente a toda la construcción social que tenemos en relación con el tema de la discapacidad. Y bueno, en cuanto a los abogados, déjame decirte que seguimos aprendiendo, o sea, primero, en las escuelas, lamentablemente, el tema de discapacidad no se aborda, o por lo menos cuando yo estudié, Sí, que no. no fue hace tanto, pero cuando yo estudié la carrera de Derecho, que fue hace algunos años, o sea, el tema de personas con discapacidad ni siquiera se mencionaba. Entonces, eso no solamente me pasó a mí, si yo soy, entre comillas, joven, imagínense a los jueces, magistrados, etcétera, que ya salieron hace muchísimos años, pues entonces lo que aprendieron, literal, como les contaba en el bloque pasado, fue el derecho romano y todo lo que viene del derecho romano y así. Entonces, creo que por un lado hay que actualizar, ¿no? Programas de estudio no solamente en derecho, sino en todas las carreras, porque el tema de derechos humanos y en específico de discapacidad tendría que tener un enfoque transversal, o sea, encontrarse a través de todas las carreras, pues porque tiene una implicación y tiene efectos en todas las carreras. Piensen ustedes justamente en medicina, arquitectura, diseño, no sé, la carrera que quieran seguramente. Sí, les falta, a mí me ha tocado toparme con médicos que nos siguen diciendo discapacitados, no personas, y yo pues sigo siendo persona, pero gracias, ¿no? Porque Exacto. no tienen esa perspectiva. Ahora, lo que dices es muy importante. Si así viene nuestra construcción, pues bueno, tenemos que empezar por implementar nuevos programas de estudio. Si en la carrera de Derecho, que es donde más deberían de tocarse estos temas, apenas bueno, estos temas también cuando estudié, pues ni de broma. Sin embargo, sí en la maestría, que hice hace un par de años, sí ya venía materia de derechos humanos, venía una clase de grupos vulnerables y otras dos clases relativas a derechos humanos. Entonces dices, ay, bueno, ya vamos
de gane, ¿no? Pero de todas maneras son embarraditas que ojalá nos las dieran desde el kinder. Yo siempre he dicho, deberían de dar derechos humanos desde el kinder, para que Totalmente de empecemos a acuerdo. cambiar nuestros paradigmas, nuestras formas de pensar. Ahora sí que cambiar el chip, pero híjole, es que sí son temas muy, muy interesantes, pero qué bueno que los estamos abordando. Muchas gracias, mi querida Mariana. Y bueno, me tengo que ir a un corte, pero no se vayan porque seguimos hablando de todas estas situaciones a las que se enfrentan las personas con discapacidad, en específico las mujeres con discapacidad. Entonces estamos de vuelta rápidamente con todas, todos y todas ustedes. Gracias. Y estamos de vuelta con todas, todos y todes ustedes en este tema tan interesante de mujeres con discapacidad, pero que nos han permitido meternos un poquito más de lleno a unas realidades difíciles como el capacitismo, que cabría hacer mención que no es, este capacitismo no solo afecta a las personas con discapacidad, afecta a todos los diferentes grupos prioritarios o grupos en condición de vulnerabilidad, no es nada más de personas con discapacidad, para dejarlo claro, y para que también podamos entender un poquito más es por qué a todos nos compete este nombrecito tan curioso que ha estado de moda de un tiempo para acá, que son los derechos humanos, y más a raíz de la famosa reforma del 2011. ¿Cómo, cómo nos podrías explicar de forma sencilla a qué se refiere esta reforma y por qué es tan importante? Uy, mira, os tocas un tema sobre la verdad. Eh, Mira, la reforma del artículo primero constitucional y bueno, de artículos posteriores, porque no fue el único que se reformó en 2011, implicó eh, meter a nivel constitucional, o sea, la constitución es el instrumento más importante que tenemos en México, en donde se establecen pues las leyes más importantes, ¿no? Que es ahí en la constitución. Entonces, de la constitución salen muchas obligaciones, o sea, para todos los entes de gobierno, absolutamente para todos, que se encuentran en cualquier poder, o sea, ejecutivo, legislativo y judicial, pero también para todas las personas, o sea, para todas, todos y todos nosotros, absolutamente, ¿no? Entonces, ¿qué dice el artículo primero constitucional? Que México y todos los que estamos en el Estado mexicano estamos obligados a cumplir y respetar los derechos humanos. Para las autoridades dice obviamente en el ámbito de sus competencias, dentro de lo que pueden hacer, toda su actuación tiene que estar, digamos, a la par o acorde con los derechos humanos, todos. Y esto es muy importante, porque parecería que esas obligaciones solamente son para los jueces o para los que hacen las leyes, pero eso es falso. Esa obligación es absolutamente para todos. Y eso implica que todo lo que hagan los servidores públicos, primero voy a hablar de servidores públicos, desde, desde el presidente municipal de la sierra de donde quieras, hasta el presidente de la República o cualquier funcionario público, o sea, todo aquel que tenga puesta una camiseta de funcionario público, tiene que ver que su actuación esté acorde con los derechos humanos. No es algo que nos estemos inventando nosotras, es algo que dice literalmente el artículo primero constitucional. Y el artículo primero constitucional pues nos obliga a todos. Y por otro lado, no solamente eso aplica para las autoridades, si bien lo hace en primer lugar, hay algo que en derechos humanos se conoce como eficacia horizontal de los derechos humanos, que suena muy rebuscado, pero eso quiere decir que los derechos humanos también obligan a las personas comunes y corrientes como tú y como yo,
que no necesariamente son autoridades. Entonces, eso es muy importante. Y eso quiere decir que tenemos que velar porque los derechos humanos de absolutamente todas las personas se cumplan adecuadamente. Yo sé que de repente eso es un poco complejo porque en el artículo constitucional, en el primero solamente se menciona, pero claro, estas obligaciones que ha adquirido el Estado mexicano pues se encuentran en muchos tratados internacionales. Y esos tratados internacionales son de muchos temas, ¿no? De mujeres, migrantes, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, etcétera. Entonces, no solamente tenemos que cumplir o respetar los derechos de un grupo, tenemos que reconocer que como sociedad, pues somos súper diversos y estamos compuestos de muchas personas muy diferentes y que tenemos que respetar y garantizar los derechos de todas las personas. Ay, qué bonito lo explicaste. Me encantó, muchísimas gracias. Y bueno, esto es, ¿por qué queríamos también, quería yo que tomáramos este tema? Porque aunque ya en otros programas hemos tocado el tema de qué son los derechos humanos y toda esta cuestión, y obviamente siempre sale a relucir el artículo primero constitucional con esta importante reforma. ¿Por qué es importante hablar de ello? Porque aunque ya hablamos de ciertos tipos de violencia que sufren las personas con discapacidad y en específico las mujeres con discapacidad, no son los únicos, sino hay toda una, desafortunadamente hay una gama amplia de violencias y me gustaría que abordáramos también un poco más ese tema para poderle dar esta imagen a quienes nos escuchan o nos acompañan. En esta transmisión para que puedan hacerse conscientes de que están cayendo en estos roles violentos para poderlos cambiar, porque si no nos damos cuenta que caemos en eso, pues no, ¿cómo lo vamos a cambiar? Entonces, no sé si, ¿qué otras violencias, aparte de las que hemos abordado, qué otras violencias nos podrías compartir y pues explicar? Porque a veces hay unas que son más complejas que otras, ¿no? Claro, y sobre todo como tú lo mencionas, o sea, hay ciertas cosas que son sumamente violentas, pero que tenemos tan normalizadas, por ejemplo, como mujeres con discapacidad, que ni siquiera advertimos que son violencias y que lamentablemente, como mencionaba Ana Peláez, que es una experta de CEDAW, a veces las mujeres con discapacidad se consideran como acreedoras o que merecen esas violencias. Te voy a dar algunos ejemplos, o sea, el no tomar en cuenta a las mujeres con discapacidad en decisiones de la familia, ¿no? Y que sea otra persona quien tome las decisiones, ese es un acto violento. Infantilizar a las mujeres con discapacidad y además eso pasa muchísimo, eso también es un acto violento, ¿no? O sea, cuando hablamos de violencia, yo sé que nuestra mente se va a violencia física, que es un grave problema, pero no es la única violencia. También tenemos ejemplos de violencia psicológica, ¿no? El hacer sentir a la persona como una carga, como una maldición, como algo terrible, como por tu culpa pasó esto, etcétera, eso también es violencia. O para qué naciste, o ay, Exacto. llevo tu cruz. A mí, aquí me gustaría también, si nos pudieras ejemplificar la cuestión de la violencia como infantilización, como un ejemplo de cómo podría ser un típico caso de infantilización. Claro, por ejemplo, cuando mujeres con discapacidad, por ejemplo, mayores de edad, viven todavía con los padres, pues los padres dicen, no, no puedes salir con tus amigos, te tienes que quedar aquí, o no puedes tener novio, o no puedes tener relaciones sexuales, ¿no? Porque se considera, por ejemplo, en muchos casos, que las mujeres con discapacidad, sobre todo intelectual o psicosocial,
pues no pueden tener derechos sexuales y reproductivos, pues porque ¿para qué van a tener esos derechos si nunca los van a ejercer? Entonces, más bien, yo como padre de familia decido si tú tienes relaciones sexuales o no, y como vas a ser una niña, entre comillas, toda la vida, pues más bien quédate conmigo aquí viendo la tele, pero nada más. Entonces no hay libertad de desarrollo de la personalidad. Y hasta donde Exacto, me quedé, la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de que hay libertad de desarrollo de la personalidad y no dice solo estos grupos o solo estas personas, dice que todos y todas y todos. exactamente, ¡Qué barbaridad! exactamente. Es, Y, o sea, por ejemplo, el simple hecho de no tomar en cuenta tu opinión o decir, ay, por favor, ¿tú qué opinas? Si tú no sabes de lo que estás hablando, etcétera. El simple hecho de invisibilizarte, uy, es porque eso pasa muchísimo, o sea, parece que solamente quienes hablan son las otras personas de la familia y la mujer con discapacidad desaparece, ¿eh? Porque ni siquiera la toman en cuenta, o si la toman en cuenta, dicen que su opinión es una tontería. Eso también es un acto violento y también refleja un poco de infantilización, porque lamentablemente desde el adultismo, o sea, cuando un adulto se siente superior, pues a quien no toma en cuenta son a los niños, y eso se refleja con las personas con discapacidad, no porque sean menores de edad, sino porque desafortunadamente se ven así, como niños eternos cuando realmente no lo son. qué barbaridad. Y ahorita se me viene también a la mente de toda por ejemplo, la violencia laboral que sufren o el acceso al el derecho a la educación. A muchas personas con discapacidad no se les da ese derecho. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual, como que para qué quieres estudiar, ¿no? Oye, y además yo tengo amigos y amigas muy queridas que son verdaderamente brillantes y no por una situación de discapacidad visual quiere decir que no pueden desarrollarse en todos los ámbitos. Hablábamos de Stephen Hawking, ¿no? O sea, pero su mente seguía, escribió varios libros antes de fallecer y ya en un estado de muy poca movilidad. Entonces, ¿por qué siempre se les manda a las personas con discapacidad dentro de todos los grupos prioritarios? También pienso en las personas en situación de calle, somos de los más estigmatizados y más mandados como al rincón. Y bueno, y si además mujer, híjole, qué barbaridad y a todo lo que te puedes enfrentar. Y además el hecho de que vivas con alguna discapacidad, eso no te hace menos ser humano, no te quita sentimientos, no te quita emociones. Ahorita que hablabas de los derechos reproductivos, o sea, ¿por qué no voy a tener ese derecho a vivir inclusive a casarme, ¿no? O sea, ¿quién dice que no? O sea, nada más porque no está bien visto en la sociedad o porque qué barbaridad, qué te van a hacer o a veces habría que sentarnos y escuchar, como también lo decías ahorita de los niños y niñas, de que los tratas, ay, no saben, no, los niños y niñas son pequeños de edad, pero también son grandes de espíritu y de mente, y a veces deberíamos de sentarnos más seguido a escucharlos porque podríamos aprender, no, aprendemos demasiado de ellos son a veces mucho más congruentes y conscientes de todos estos temas que nosotros, ¿no? Nosotras o nosotros. Sí, totalmente. Y creo que también, o sea, hay de tipos de violencias como para aventar para arriba, ¿no? Desafortunadamente, o sea, y dependiendo de la situación en particular de la persona, pues entonces vienen cosas mucho más complicadas. O sea, tenemos ejemplos de que a ciertas mujeres con discapacidad se les amarra, por ejemplo, eh, electroshocks, lobotomías, que por supuesto eso hasta es considerado como tortura, ¿no? En cosas más graves, o no sé, ejemplos de usuarios de silla de ruedas, el simple hecho de que tu agresor te diga, no, pues para castigarte no te ayudo a hacer el traslado de la cama a la silla o de la silla a la cama,
O sea, es algo que no viviría una mujer sin discapacidad nunca, pero eso es un acto violento. O el hecho de no te ayuda a bañarte o Cruel, no ¿no? te ayuda a comer, Y sumamente cruel. terrible. Entonces, pues dependiendo de las barreras a las que se enfrente cada mujer, podemos encontrar diferentes tipos de violencia, ¿no? O el tú no dispones del dinero que se supone que deberías de disponer, pues porque no sabes si no puedes, quien dispone soy yo. Ahí tenemos violencia patrimonial y económica, ¿no? Entonces hay de ejemplos, lamentablemente, pues para aventar para arriba, pero el problema es que lamentablemente, como no hay una perspectiva de discapacidad en las leyes no advierten estos tipos de violencia y no son sancionados, ¿no? Y otro problema muy grande es que los refugios, los mecanismos de atención a la violencia contra las mujeres no contemplan una perspectiva de discapacidad y entonces no son accesibles muchas veces para las mujeres con discapacidad y quienes prestan los servicios tampoco están capacitados en estos dos temas, o sea, de manera interseccional en género y discapacidad, y luego generan muchos problemas de discriminación y prejuicios. Por ejemplo, que personas, mujeres con discapacidad psicosocial que piden la atención a los refugios, se les niega y en lugar de eso se les manda a un centro de salud mental, por ejemplo, que eso es absolutamente contrario a la convención. No, y además hay ciertas situaciones dentro de la discapacidad psicosocial que no requieren internamiento, sino todo lo contrario. Eh, y muchas veces el problema también es todo este desconocimiento de las diferentes discapacidades, sobre todo las que no son como obvias o que se ven a primera vista. Dicen, ay, no, seguro está haciendo Pancho, ¿no? A mí, que en mi caso ya lo he platicado aquí muchas veces y es del dominio público, yo sufro de trastorno de ansiedad con ataques de pánico y ha habido veces que es tan fuerte el ataque que me quedo paralizada. Bueno, una vez estaba yo literalmente, como no había dónde sentarse, me senté en el suelo para empezar a respirar con mi perro de asistencia y hubo quien dijo, ay, vayan a hablar con ella porque para mí está haciendo Pancho, sin saber qué estaba pasando. Y era una autoridad, ¿eh? Digo, ya, para experiencias tengo un chorro, pero afortunadamente, bueno, llegó gente, una persona a ayudarme que afortunadamente era facilitadora, entonces supo sacarme rápido de la situación. Y ese es el problema, que a veces la gente no tiene la instrucción de cómo reaccionar cuando alguien como uno que le detonas una situación así y yo no necesito internarme ni mucho menos, al contrario, yo tengo que seguir con mi vida normal porque eso me hace bien para mi recuperación, hacerlo y así me lo dice el doctor, lo más normal posible, bueno, sí sé que existe lo normal, lo más cotidiano posible, ¿no? Pero pues sí a veces estas autoridades que además se suponen encargadas de estos grupos reaccionan de esa manera y en un ámbito público, pues qué podemos esperar de otras que no están tan allegadas de verdadera información sobre o tienen esta perspectiva de discapacidad que mencionas. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que eso es un gran reto que tenemos pendiente, ¿no? Que, como decíamos en los otros bloques, que la perspectiva de discapacidad y de género se aplique de manera, pues, transversal en todas las leyes y políticas públicas y que la capacitación de estos temas, que por supuesto refleje el modelo social de la convención y que no se hagan capacitaciones capacitistas, ¿no? Que reflejen el modelo médico, porque no faltan esas capacitaciones que en lugar de ayudar generan todo el problema del mundo. Atrasa. No, y además muchas veces, por ejemplo, yo que estoy en el ámbito también de los perros de asistencia, que hay un desconocimiento enorme del tema, solo se cree que son los perros guías que apoyan a personas y acompañan a personas con discapacidad visual.
los demás no existimos. Entonces, cuando se hacen también luego estos foros, no invitan a los usuarios de perros. Entonces, los perros de asistencia quedan fuera. En el mejor de los casos se acuerdan de los perros guías y los incluyen. A la fecha de hoy, estamos hablando del 2020, los perros guías empezaron a principios del siglo pasado a existir en el mundo. A principio como por los 30 se empezaron a abrir las primeras escuelas. Los otros tipos de perros de asistencia están desde los 40 con los veteranos de guerra, que empezó a verse el gran apoyo de nuestros amigos peludos. Y estamos en el 2020 y todavía se preguntan, ay, ¿por qué quiere a fuerzas entrar con su perro? O ¿por qué no puede quedarse el perro afuera y usted adentro? O sea, cosas así que dices, no puede ser, o sea, ¿en serio? Si fuera una persona sin estas condiciones, pues no trataría de meter a fuerzas a mi perro a ningún lado, lo llevaría al parque, ¿no? No es así como lógico. Y pasa con otras situaciones también, pero entonces se hacen estos foros y no nos invitan. ¿Qué pasa también con la discapacidad psicosocial? Que ya algún momento también aquí lo tocamos con nuestra querida amiga Ceci Guillén, de que además, dentro de todas, todavía más estigmatizadas, pues así que las que nos autonombramos locas, ¿no? ¿Por qué? Porque además son, en cuanto dicen, ah, mujer con discapacidad, chicos, ah, está loca, es peligrosa, nos va a hacer algo, o va a salir con el cuchillo. Entonces hay y se hacen los foros y no nos invitan a los que vivimos con alguna de estos tipos de condiciones. Entonces, los que se sientan son pues gente que tal vez sí, en el mejor de los casos estudió algo al respecto, pero no tiene de fondo la perspectiva y pasa como pasó recientemente, seguro también te enteraste, estamos ahí en un chat que ahí lo pusieron, de un foro que iban a hablar de mujeres en cuestiones empresariales y eran puros hombres, ¿no? Y además salió hasta en las noticias, lo criticaron mucho. Entonces, ¿cómo puede los diferentes autoridades meterse a hacer política, por ejemplo, el Ejecutivo, a hacer políticas públicas si no invita a las personas que lo viven en el día a día y que te pueden decir? Yo cuando entré en el tema de los perros de asistencia, yo pensé que los perros guías y sus usuarios se la pasaban a todo dar y no tenían los problemas a los que yo me enfrentaba. Y mi sorpresa y gran tristeza fue darme cuenta que aunque ya estaban considerados en la ley y ya eran más conocidos, también siguen sufriendo una serie de maltratos espantosos. Entonces digo, híjole, y pues nosotros peor, ¿no? Y eso pasa con todas las demás características o diferentes discapacidades, no es nada más a la que yo hablo de la que yo he vivido, pero pasa en todas. Y cuando además eres mujer, híjole, la cuestión se pone más complicada. Sí, muchísimo. Y creo que tocas un punto muy importante, ¿no? Porque justamente la convención también nos habla de la importancia de la participación activa, porque en general, o sea, históricamente, lo que se ha hecho es hablar por las personas con discapacidad, ¿no? Alguien que no se enfrenta a lo que nos enfrentamos, entonces hace cosas suponiendo que será lo mejor, pero justamente pues al no enfrentarte de manera directa a las problemáticas y a las barreras, en realidad no sabes si lo que estás proponiendo es lo mejor o estás amolando todo, ¿no? Con la mejor intención, sin duda. Entonces, creo que algo muy importante en este tema es buscar foros y que el Estado abra foros para escuchar de manera directa a las propias mujeres con discapacidad. Eso nos hace falta mucho, porque no tomamos en cuenta sus preocupaciones, las problemáticas a las que se enfrentan, las barreras, y por lo tanto eso no se hace visible en leyes, en políticas públicas, hasta en las formas de violencia, por eso no se visibilizan. Porque claro, ¿quién hace las normas sobre violencia? Pues mujeres sin discapacidad.
en el mejor de los casos, porque en el peor las hacen hombres. Entonces, no se visibilizan estos problemas. Entonces, si queremos que se visibilicen, necesitamos que se tomen en cuenta estas opiniones, tomando en cuenta la gran diversidad de mujeres con discapacidad, como tú lo mencionabas, porque sí, nuestra mente se va a una usuaria de silla de ruedas, pero esa no es la representación de las mujeres con discapacidad, o sea, somos sumamente diversas, o sea, somos súper diferentes en muchas cosas. Esto es maravilloso, pero la cosa es que nos enfrentamos a barreras, a problemas, a violencias súper diferentes y por lo tanto llevar a una mujer con discapacidad, en el mejor de los casos, a un foro, no ayuda de mucho si no tomamos en cuenta a todas las demás, ¿no? Y eso es muy importante, o sea, si nos ofendemos tanto en que en algunos temas solamente vayan hombres, cuando deberían ir mujeres porque es un tema relacionado con mujeres, ¿por qué no pasa lo mismo cuando se habla de personas con discapacidad o de mujeres con discapacidad, bueno, de mujeres en general que tendrían que incluir sin duda a las mujeres con discapacidad, porque somos parte de ese grupo de mujeres que no es la identidad hegemónica que nos han enseñado que son las mujeres, ¿no? Un solo tipo cuando existimos muchísimos. Y no solamente con discapacidad, sino con otras identidades en medio, ¿no? Parte de la comunidad LGTBIQ+, indígenas, migrantes, o sea, somos tan complejos como humanos que queremos meter todo en una cajita sin ver toda la complejidad que hay en medio. Sí, me gustó esto que dices que queremos meter toda una cajita y además luego hasta le apachurramos para que cierre, para que no se salga nada y no se puede hacer así. Es muy interesante. Sin embargo, que todas estas situaciones de que nos limitan también a muchos nos han hecho o nos han impulsado a levantar la voz y meternos a estos temas y que haya gente tan fantástica con tantos estudios y con tanta experiencia como tú que aporta todo ello para que esto cambie. Yo mucho de lo que por lo que me he metido a todo este tema, primero fue por ver la situación tan desagradable en la que luego les toca a mis compañeros usuarios, compañeros y compañeras usuarios de perros guía y los abusos, pero también pienso en esos niños y niñas que vienen atrás de nosotras, de nosotres, que a mí me gustaría que cuando, si llegaran a requerir de alguna de estas, si, o vivir una de estas circunstancias, realmente puedan tener esa vida independiente, simple y llanamente hablando, vida independiente, que vivan lo que tengan que vivir, pero sin este estigma de la persona con discapacidad y el resto del planeta, ¿no? No, que sean verdaderamente niños y niñas pues más felices y mejor que se dediquen a estudiar lo que más les guste y ver el área de oportunidad más que la cuestión de no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no esto, no lo otro. O sea, que ya no vivan en este mundo del no se puede, no puedes, no tienes derecho, sino que este es el mundo, tú decides a qué sí y a qué no, y que sea algo personal. Entonces yo, por eso también empezamos este programa para pues ir compartiendo con la gente que se deje, ahora sí que con quien se deje, pues para ir cambiando estos esquemas mentales que nos han hecho mucho daño a través de las diferentes décadas. Y si ahorita tenemos esta oportunidad de los derechos humanos, realmente hacer un cambio. Tú en el tiempo que sé que ya llevas algún tiempo en estos temas, ¿tú has visto un cambio antes y después de la reforma? Pues te voy a decir, o sea, sí, sin duda. Yo sé que de repente nos desesperamos y quisiéramos que las cosas cambiaran porque nos hace falta muchísimo. O sea, sin duda nos hace falta muchísimo y lo reconozco, pero sí, o sea, históricamente hemos tenido un cambio
guardadas proporciones y reconozco que nos hace falta la vida entera, ¿eh? Pero si volteamos la mirada de cómo estábamos hace unos años atrás, creo que tenemos que reconocer que ha habido grandes cambios. O sea, por un lado, y antes de la reforma, por ejemplo, que se haya dado la creación de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, me parece algo maravilloso y que debemos reconocer y aplaudir, aunque nos haga falta la vida entera, que nos hace falta para avanzar en el ejercicio y protección de derechos. Pero antes de la convención, la verdad es que no existían esfuerzos así, o sea, con esa visión, con la perspectiva social. Entonces, que un grupo de personas con discapacidad se haya reunido para lograr el ejercicio efectivo de derechos, la verdad me parece maravilloso. Y Y además tenemos, mexicanos, no hay que olvidarlo. Fue don Gilberto Rincón Gallardo, en paz descanse, con varias personas que llevan ya luchi, luchi, luche, y que gracias también a los cuales existe CONAPRED, y se dieron los cambios de discriminación y los paradigmas de discriminación. Entonces es una de nuestras dos convenciones junto al Tratado de Marrakech, que también salió de una propuesta mexicana, que de los cuales debemos de estar todas, todos y todas sumamente orgullosos. Y bueno, yo sí, en lo personal, sumamente agradecida, porque cuando me tocó entrar a este mundo, ya me tocó entrar con una convención y sí me imagino que es totalmente diferente. sí, 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 totalmente, ¿no? Y ver la lucha de todas esas personas, porque no es tan fácil, imagínense, poner a todos los países de Naciones Unidas de acuerdo con ciertos derechos y mucho menos, por ejemplo, el tema de la capacidad jurídica del artículo 12. O sea, sabemos que hubieron muchas discusiones porque justo los prejuicios y los estereotipos los tiene todo el mundo. Entonces, llegar a esas conclusiones es algo maravilloso y reconocer el trabajo de activistas tan importantes que tienen toda la historia en el tema, como Carlos Ríos, como Marité Fernández, ¿no? Que fueron parte de esas discusiones. O sea, me parece algo maravilloso que les tenemos que agradecer y reconocer infinitamente. Y Carlitos, que después de, lo tengo que invitar también a que nos comparta todos sus conocimientos, tan hermoso ser humano. sí, son unos grandes maestros, la verdad que sí. Y después que eso se haya materializado un poco con la reforma de 2011 de la Constitución, o sea, insisto, nos hace falta la vida entera, pero el hecho de que ya se puedan exigir obligaciones, el cumplimiento de obligaciones por violación a derechos humanos y que los jueces y los funcionarios públicos hablen de estas obligaciones contenidas en tratados internacionales, me parece algo maravilloso, porque antes de eso, o sea, parecía un sueño y yo escuchaba a maestros de derecho diciendo, esto es moda, esto no va a durar, cuando sabemos que los derechos humanos no son moda, ¿no? O sea, están ahí y han estado históricamente, que ahorita están en la Constitución, está maravilloso, pero no es porque estén de moda, es No, porque pero nos además pertenecen fue, a todas. fue todo un proceso, ¿no, Mariana? Para poder llegar hasta 2011, estamos hablando de, por ejemplo, la sentencia de Radilla Pacheco. Desde ahí, que ya tiene sus décadas, desde ahí también ya se hablaba de esta importancia y desde antes, ¿no? Digo, desde acabando las dos guerras mundiales fue cuando empezó el boom o la moda, si le quieran decir, la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero ya no es algo nuevo. Lo que pasa es que ha llevado un proceso que, como bien dices, podemos ver lento, pero ahorita que describías todo esto y además recordabas a estas queridas personas que hicieron tanto por todas y todos y todas nosotros, y lo siguen haciendo los que todavía están vivos y vivas. Bueno, hay esperanza,
Entonces, con esto, con esta emoción positiva, porque sí veníamos viendo cosas muy fatalistas, hasta catastróficas, quiero que nos vayamos a este último corte para regresar y empezar a redondear este tema, cerrarlo y que nos vayamos con ese espíritu, ¿no? De que sí puede haber cambios, pero tenemos que seguir trabajando en ellos, fomentándolos, alzando la voz cuando sea necesario. Entonces, no se vayan. No se vayan porque regresamos rápidamente con todas, todos y todes ustedes. Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes en nuestro último bloque de este programa donde nuestra querida maestra Mariana Díaz nos está haciendo el favor de acompañarnos y además nos ha dado una clase épica de muchísimos temas como del capacitismo, de las diferentes violencias, hablamos también de la importancia de las reformas constitucionales, específicamente la del artículo primero, relativa a los derechos humanos. En fin, bueno, hemos abordado una serie de temas que en muy poco tiempo, pero además de una manera sumamente agradable, sumamente clara y nuevamente muchísimas gracias Mariana por darte este tiempo, porque además han de saber, Mariana es súper, súper ocupada y además siempre está en todos los foros. Y ya para cerrar, me gustaría hacer precisamente hablando de foros, recientemente para la conmemoración del 25 del mes pasado, que se conmemora el Día para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, y bueno, recientemente también el 3 de diciembre, que es el Día Mundial de las Personas, Día Mundial o Internacional de las Personas con Discapacidad. Internacional. Nacional. Entonces, bueno, ahorita pues ha estado en súper auge porque como experta en el tema, pues todo el mundo quiere platicar con ella. Somos muy afortunados y bueno, también fue una manera de conmemorar estas dos fechas por las que le pedí que si nos podía regalar un poco de su tiempo y sobre todo de su conocimiento, porque conociendo es como vamos a poder acabar con todas estas cosas. Y bueno, en relación a estos 2 días que acabamos de pasar, pues, y hablando específicamente de mujeres con discapacidad, ¿qué otros tipos de violencia, que ya hemos tocado varios, o la mayoría, pero específicamente, cuál dirías tú que es la principal violencia que debemos de combatir para que las mujeres con discapacidad ya no vivan esta situación de a caer en estados de interdicción, de no tener capacidad jurídica, de no tener derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre sus decisiones, en fin? ¿Cuál dirías tú? Por aquí podemos empezar. Híjole, qué pregunta tan complicada, Mirus. Pero antes me gustaría agradecerte tantas porras, de verdad, muchas gracias. Creo que no soy tan clara como quisiera, pero muchas gracias. Y respondiendo a tu pregunta, híjole, es muy difícil porque son muchas violencias y como justamente las mujeres con discapacidad son tan diversas, creo que es un problema bien grande, ¿no? Porque muchas son invisibilizadas. Sí diría que uno de los primeros temas que habría que abordar es el tema de la capacidad jurídica, porque con la restricción a la capacidad jurídica, o sea, con la interdicción, pues no puedes ejercer ningún otro derecho y está sumamente limitado. Pero, o sea, sí creo que un trabajo que tenemos pendiente es visibilizar estas diferentes violencias y poder hacer que el Estado tome acciones, porque, insisto, como no se advierten, pues ni siquiera están en las normas y no se pueden atacar. Y además, el problema es que muchas veces, te voy a decir, digamos, es el propio Estado, agentes del Estado como, no sé, personas de servicios de salud, los que aconsejan
aconsejan, entre comillas, ciertas acciones que son terribles. Por ejemplo, el tema de esterilización forzada, ¿no? Porque imagínate, si te lo recomienda un médico, pues tú dices, el médico es el experto, ¿cómo le voy a decir que no? Pero pues no tenemos esta identificación y sí hay que reconocer, por ejemplo, que esta semana se acaba de decidir en España eliminar por completo o prohibir las esterilizaciones forzadas. Creo que es algo que tenemos pendiente en México, ¿no? Eso y el tema de la interdicción y bueno, hacer visibles todas las demás violencias que son muchísimas. Por ejemplo, institucionalización forzada, medicación forzada, ¿no? Todo lo forzado sin consentimiento, cuando toma la decisión una tercera persona y no la propia persona, todo eso es violencia y es terrible y tenemos que tomar acciones al respecto. Y para eso creo que es muy importante que cambiemos el chip de lo que entendemos por discapacidad y que además le metamos este ingrediente que luego no le metemos, que es el de género, porque no sé si les ha pasado que ustedes ven temas o cosas relacionadas con género y con discapacidad, pero el problema es que están por separado y nunca las juntamos y vemos las problemáticas específicas del tema, porque cuando las juntamos, pues la verdad es que sí tiene otra perspectiva diferente que si las vemos por separado. Claro. Eh, es, es, es tan importante abordar estos temas. Yo cuando empecé con este proyecto, y mi intención era de informar porque al enfrentarme con un día con un maltrato y otro también, lo que me daba cuenta es que en la mayoría de las personas que me maltrataban o negándome acceso, restringiéndome mis derechos humanos, era por desconocimiento y por miedo y sobre todo por ignorancia de lo que es discriminación. Me decían, usted sí pasa, pero el perrito se quede afuera. Digo, es que me está discriminando. No, si le estoy diciendo que sí pase. ¿Por qué? Porque no se entendía. Entonces me he ido dando cuenta en este ya pues más de año y medio que llevamos con este proyecto, que cada vez surgen más preguntas, y uno que está medio inmerso en estos temas, le surgen preguntas, pues la gente, las personas en general que no están tan metidas, pues es peor. Entonces, por eso es tan importante de irles diciendo, bueno, pasa esto, te invito a ver todo de otra perspectiva. El día que te topes con alguien que te diga, es que tengo esta discapacidad, no lo juzgues, no lo estereotipes, no lo estigmatices, no lo veas feo, porque antes que cualquier otra cosa, todas, todos y todes somos seres humanos. Y a veces ese ingrediente se nos olvida. Como que nos vemos, el que sí puede, el que no puede, la que sí puede, la que no puede, y no nos debería de caracterizar una etiqueta, sino simplemente somos seres humanos y deberíamos de tener todas y todos y todos los mismos derechos y bueno, en cuestión de discapacidad está muy claro, como lo has dejado muy patente y muy puntual el día de hoy, está en la convención, ahora sí, no nos los inventamos como dijiste, ahí está. Y pues nada más invitar a todas, todos y todas que sigan metiéndose en estos temas. ¿Qué le recomendarías a una persona que apenas está escuchando esto, que tal vez en su familia afortunada o desafortunadamente no tengan el contacto con alguna persona con discapacidad, específicamente una mujer con discapacidad? ¿A dónde le dirías que empezar a leer o alguna institución que se pudiera ir acercando para conocer de este tema, para enseñarle a sus hijos, a sus hijas? ¿Qué les recomendarías? Pues primero les diría que se cuestionen un poco, ¿no? Los prejuicios y los estereotipos que tenemos y que generamos todo el tiempo respecto de estos temas. Y después, creo que también dejamos de advertir, porque vemos el tema de la discapacidad como un tema súper ajeno de esas personas que no me corresponde a mí, cuando debería ser un tema que nos involucre a todas las personas, pues porque
primero, todos somos parte de una sociedad y necesitamos todos estar bien. Y por otro lado, la verdad es que con el paso del tiempo, o sea, se puede llegar a adquirir una discapacidad, ya sea por el paso del tiempo o por cualquier situación. Entonces, no es tan ajeno como pensamos. Y no solamente por eso, insisto, sino porque todas las personas necesitamos ejercer los mismos derechos y respeto. Pero bueno, además de eso, ¿y qué les recomendaría? Uno, tratar de cambiar este chip y cuestionarse. Y dos, leer mucho sobre el tema porque no estamos inventando nada nuevo, todo ya está escrito, entonces quizá leer un poco sobre la convención. Está la convención que es interesante, no es un documento tan largo. También hay unas versiones de fácil lectura que a lo mejor quien no es abogado, ¿no? O abogada, abogade, y no está inmerso en estos temas, hay versiones de fácil lectura que vienen también con dibujos y con sentencias un poco más simples, entonces puede servir de manera introductoria y como esos hay muchos documentos que vienen un poco más claros, entonces les invito a checarlos. Y y a todas las mujeres con discapacidad que nos estén acompañando o posteriormente estén viendo o escuchando este video, ¿qué les dirías? Les diría un poco lo mismo, que nos cuestionemos sobre lo que nos han enseñado que es una mujer con discapacidad. Nos cuestionemos porque en general la narrativa que hemos recibido es negativa, es de algo terrible, es del modelo médico que veníamos hablando. Entonces, si queremos tener una posición crítica y revolucionaria, como en estas épocas se ha manifestado el feminismo y otras cosas, entonces tenemos que tener una visión revolucionaria en cuanto a esto y pensar que lo que nos han enseñado viene de una perspectiva que es falsa, que eso no es quienes somos, o sea, no somos mujeres incompletas ni rotas ni nada de eso. O sea, somos mujeres diferentes porque todas las mujeres con y sin discapacidad somos diferentes y eso está bien, está perfecto, que seamos diversas está muy bien, ¿no? Por lo que hay que luchar es por eliminar las barreras que nos limitan el ejercicio de nuestros derechos, pero no cambiarnos a nosotras mismas, ¿eh? Ahí no es. Entonces, creo que hay que reconocernos, abrazarnos y cambiar un poco esta narrativa que de verdad no es nada favorable y reconocernos como personas importantes y que tenemos que ejercer derechos. Y eso, ya que estamos hablando de violencia, ser muy cuidadosas con las violencias a las que nos enfrentamos y tratar de ser conscientes cuando vivimos violencias que a lo mejor consideramos que algo no es violento y lo naturalizamos, pero en realidad lo es. Entonces es importante darnos cuenta para poder enfrentarlo. Y aquí a lo largo del programa de hoy pusiste muchísimos ejemplos muy claros de cuando se puede estar viviendo algún tipo de violencia, ¿no? Sobre todo las emocionales. Y además no permitir que si llega alguien y me dice peyorativamente un adjetivo calificativo por mi condición, no hacer caso y pensar que esa persona pues está mal informada y seguramente también tiene sus detalles personales, y no hacer propio esos insultos, esas exclamaciones peyorativas, no hacerlas nosotras mismas propias, ¿no? Aunque sea que venga de alguien de la familia. Y para eso, el leer todo esto que nos proponía Mariana, para empezar a conocer, empezar por la convención y buscarla de fácil lectura. Ahorita ya en internet, ahorita ya está todo
muy a la mano. Y el de fácil lectura a mí me encanta porque le ponen luego monitos muy gráficos que hasta cuando lees la que no es de fácil lectura, dices, ay, no está más, yo siento a veces hasta más completa la de fácil lectura que la otra, pero empezar por ahí, hacernos de conocimiento, el conocimiento da poder, pero sobre todo nos da la oportunidad de salir de estos círculos de violencia en los que podemos estar viviendo y sobre todo poder alzar la voz y no tener miedo. Muchas veces dice uno, yo que soy cliente frecuente de COPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, sí a veces digo, hay otra queja, pero hay que hacerlo porque solo visibilizando las cosas que están mal, vamos a poder cambiarlas. Y asimismo, las cosas que se hagan bien, también visibilizarles y decir, esto sí lo está haciendo bien. Por ejemplo, COPRED a veces tiene exceso de carga de trabajo. Mi experiencia personal ha sido muy, muy buena en su mecanismo. Y tal vez no vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos esa empresa ya para la siguiente vez ya va a haber tomado cursos, ya quizá llegue la persona que llegue después de esa queja a ese establecimiento ya no va a sufrir la discriminación que uno sufrió. Entonces, como hacer como cadenita de favores, ¿no? Pues ya me tocó vivir esto, bueno, hay que sacar el área de oportunidad y pues sobre todo informarnos, ¿no? Informarnos veraz y oportunamente buscar fuentes adecuadas. Aparte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿algún autor específico que te venga ahorita a la mente que nos pudieras recomendar, leer? Bueno, pues hay muchísimos, muchísimos. En el tema hay súper valiosos. Les recomiendo lecturas de Andrea Parra, que es maravillosa, de Agostina Palacios, por supuesto de Carlos Ríos. Yo tengo algunos articulitos por ahí regados en internet, si los quieren buscar, Mariana Díaz también. Digo, no son tan buenos como los de ellos, pero están cortitos. Siempre por eso más te admiro, por esa humildad que te caracteriza. Muchas gracias. Pero sí, nos tienes que dar algunos de esos links, pasar algunos de esos links para ponerlos en el muro de nuestro programa en Facebook. Y bueno, ¿alguna reflexión final, alguna conclusión? Pues solamente agradecerte muchísimo el espacio y la oportunidad de que se toquen estos temas y pues creo que es muy importante que sigamos visibilizando, cuestionándonos nuestros propios prejuicios y estereotipos y pues tratando de cambiar el chip. Sí, el cambio del chip es muy importante y no solo en este tipo de temas, en todos, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, que es todo, hasta cosas que, ay, no, pero el agua que tiene que ver, pues el derecho al agua, como que tiene que ver, ¿no? Si no tomamos agua, pues no podemos existir tan fácilmente. El medio ambiente dice, ay, ¿qué tiene que ver con la contaminación? No, tenemos derecho a un medio ambiente sano. Y muchos que dicen, ay, ¿qué tiene que ver? No tiene todo que ver, por eso hay que informarnos. Mariana, muchísimas gracias y espero muy pronto volverte a ver por aquí con algún otro tema interesante de todos la diversidad de temas que manejas. Gracias por tu tiempo, gracias por esa generosidad que te caracteriza en compartirnos todas estas cosas y conocimientos y pues sobre todo para como abrirnos una brecha. Yo le llamo muy contenta porque siento que hay un pequeño caminito por donde podemos empezar a, a ir hacia tener alguna otra posibilidad y tampoco desanimarnos del todo, ¿no? Sí falta mucho por hacer, pero pero ya tenemos cosas, es nada más ejercerlas y salir de las sombras, ¿no? Salir y decir, yo opino esto, yo opino lo otro, todas las opiniones son valiosas y entre más podemos llegar a un consenso para que todas, todos y todas nos sintamos incluidos, incluidas e incluidas. Pues muchísimas gracias, Mariana. Mucho éxito en todas las cosas que andas emprendiendo y que sigues trabajando.
Insisto, muy humilde, no sé, es una semblanza muy chiquita, pero hay que seguir a Mariana. Ya saben, al final de esta emisión les vamos a poner todas sus redes sociales para que si la quieren contactar o seguir aprendiendo con ella, ahí la encontrarán. Y pues muchísimas gracias a todas, todos y todas ustedes y nos vemos la próxima semana con algún tema interesante para seguir erradicando y eliminando la discriminación de todo nuestro mundo. Muchísimas gracias.